El día de hoy vamos a ver la última parte de nuestra unidad 2 y vamos a hablar sobre procesos ecosistémicos, particularmente eutrofización y sedimentación. Bueno, la eutrofización, ya te dejé un video para que lo vieras y no entráramos en detalles de un proceso que se ha visto ampliamente en otras materias, y vamos a hablar más bien de los procesos para su control. Y bueno, sobre todo porque es importante esto. De acuerdo a datos que se tenían en el 2008, creados por la Fundación del Comité Internacional de Ambientes y Lagos, que es el ILEC, reportó que el 54% de los lagos asiáticos, el 53% de los europeos, el 48% de los norteamericanos y el 41% de los sudamericanos eran lagos en estado eutrófico. Aquí vemos este mapa generado para Estados Unidos, donde en la parte central la mayor parte de los lagos son de eutróficos a hipereutróficos. Pero esto no solamente afecta a los lagos, sino que también las zonas muertas del océano, como gran parte de lo que vemos aquí, que es el Golfo de México, el Mar Báltico, el Mar Negro y algunas zonas en Asia, en la zona cercana a China, pues son productos de estos procesos. Entonces vemos las zonas verdes que marcan la eutrofización y las zonas cafés que están en los bordes de los continentes que marcan las zonas muertas del océano. Los criterios que se utilizan para evaluar la eutrofización se basan, pues, primero en la concentración de los nutrientes, luego en las cantidades que hay de clorofila A y en la saturación que hay de oxígeno, además también, pues, de la transparencia del agua. Y así tenemos la clasificación de los lagos como oligotróficos, mesotróficos y eutróficos. Durante muchos años se ha considerado que el control de las cargas externas, que incluyen tanto fuentes puntuales como difusas de contaminación, es la medida más eficaz y permanente para solucionar el problema de los nutrientes. Y para ello se han implementado medidas de restricción en el uso de detergentes fosfatados, por ejemplo, el manejo controlado de fertilizantes, el tratamiento físico-químico a afluentes, el desvío de aguas residuales y el uso de zanjas de filtración. Sin embargo, para el control de las cargas internas, se ha empleado una amplia variedad de estrategias para minimizar los efectos de la eutrofización. Dentro de esta clase, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bueno, primero, la aireación hipolimnética, que consiste en extraer a la superficie el agua del fondo del sistema acuático para ser oxigenada y después revertida a la parte inferior del sistema. Una variación a esto es la oxigenación, que es el aumento de la concentración de oxígeno disuelto a través del suministro directo de gas de oxígeno. Otra más es la biomanipulación, que consiste en la manipulación de las cadenas tróficas para disminuir la cantidad de algas. En cuanto al tratamiento o control químico, tenemos el tratamiento por coagulantes, que consiste en la restricción de cargas de nutrientes, principalmente a través de la reducción de la carga de fósforo y de nitrógeno, y finalmente el uso de algicidas, siendo uno de los más comunes los que contienen sulfato de cobre. Empezando con la aireación hipolimnética, pues es un tipo de aireación artificial y esta ha tenido una gran aplicación, sobre todo en sistemas de tipo léntico, ya que sus altos tiempos de retención del agua los hacen propensos a la acumulación de nutrientes y la ausencia de oxígeno. Los sistemas lóticos, como los ríos, permiten una mayor oxigenación natural por los constantes movimientos. Aún así, en algunos casos se ha requerido aireación artificial debido ya sea a obras hidráulicas, a vertimiento de aguas residuales, a que los cauces son muy meándricos y se reduce el flujo hídrico, y pues estas cosas son los que favorecen la eutrofización y la anoxia. El concepto básico del sistema de aireación es mantener continuamente el oxígeno en el fondo del lago, de modo que el hierro permanezca en una forma sólida y se reduzca la liberación de fósforo de los sedimentos a la columna de agua. La ventilación también ayuda a la rápida degradación de los sedimentos orgánicos por las bacterias de tipo aeróbico. Está diseñada para elevar el contenido de oxígeno sin desestratificar la columna de agua. Por lo general, la aireación se realiza con compresores que introducen aire en el fondo de los lagos a través de tubos perforados. Este método puede ser no muy eficiente si se trata de masas de agua menores a los 12 a 15 metros de profundidad. Los aireadores se suelen poner en circulación después de la primavera
y funcionan toda la temporada hasta comienzos de otoño. Y también pueden continuar usándose durante el invierno bajo la cubierta de hielo. La desventaja de este método es la baja eficiencia del intercambio gaseoso y los costos de operación que son relativamente altos, pero no se describen efectos adversos importantes. Aquí vemos otro sistema de aireación y cómo este en el fondo está liberando está moviendo el agua para que se esté aireando. En cuanto a la oxigenación hipolipnética, pues como comentaba, es una variación. Primero se empezó con la aireación y después empezaron a hacer como algo un poquito más sofisticado. Y pues esto consiste en la tecnología de inyección de oxígeno puro a las zonas profundas, donde la solubilidad del oxígeno es mayor por la presión y baja temperatura, conservando así la estratificación térmica en el cuerpo de agua. Este método es aplicado con el objetivo de revertir la anoxia, reduciendo la liberación de fierro y manganeso que se encuentran en el sedimento, así como promover la absorción del fósforo por los óxidos e hidróxidos de aluminio, fierro y manganeso. Los sistemas empleados para la oxigenación hipolipnética se dividen en tres. Primero, la oxigenación por pluma de burbujas, el cual es un sistema que se instala a la orilla de cuerpos de agua, oxigena el agua de fondo en la superficie y la descarga de nuevo a las zonas profundas. La oxigenación con difusor lineal consiste en la inyección de oxígeno puro a través de difusores en el hipolimnio, mientras las burbujas suben por la columna de agua, se disuelven y se difunden. Y el tercer método es la oxigenación por cámaras de contacto, que requieren una cámara sumergida que mediante una sección descarga desde su fuente el oxígeno y por la otra bombea agua que se oxigena en la cámara y posteriormente pues la descarga al hipolimnion. Para la instalación de los sistemas de oxigenación se deben de conocer las concentraciones de fierro, de calcio y de fosfatos en el sedimento. Y estas técnicas son más propicias si se aplican en un pH que sea muy semejante a 7. La oxigenación hipolipnética ha sido considerada eficaz en algunos casos porque además de controlar el fósforo, se ha observado una inhibición de la liberación de sustancias reducidas, como los iones fierro, manganeso y amonio, que alteran el olor y el sabor del agua e interfieren con los tratamientos de potabilización. Además, reduce las poblaciones de algas y de cianobacterias, y en el fondo acelera el crecimiento bacteriano y la asimilación de nitrógeno. Otras ventajas de la oxigenación son que presenta altas tasas de transferencia. También requiere instalaciones compactas y menos espaciosas que las requeridas por sistemas de aireación y mantienen el hábitat de las especies que habitan en el hipolimnion y aumenta su diversidad. También se ha observado que este método permite controlar el mercurio y el metilmercurio y de esta forma evitan su bioacumulación en peces y en el zooplancton. Aunque este método ha sido considerado viable en términos de costo-beneficio, sobre todo para lagos que tienen un alto valor económico y social, algunas investigaciones demuestran su baja eficiencia en el control de nutrientes. Además, se ha observado que este método incrementa la demanda de oxígeno en el agua y sedimentos y que puede aumentar la temperatura del hipolimnion entre 0.5 y 2 grados centígrados. El ejemplo que pongo aquí son de los nuevos que se están utilizando, que lo que tienen son paneles solares y entonces la energía que utilizan pues la extraen del sol. Por otro lado, se conoce poco sobre los efectos adversos de la oxigenación con respecto a la liberación de contaminantes retenidos en la fase sólida. Y pues con eso hablamos tanto de contaminantes orgánicos como metales, ya sea durante o posterior al tratamiento. Asociado a esto, pues esta técnica se califica como temporal y complementaria, ya que los efectos son reversibles. Además de que su eficacia está sujeta a la concentración de fierro en el sedimento y de que en ocasiones se limita por la presencia de azufre, que compite con el fósforo para formar complejos con el hierro. En esta tabla vemos algunos ejemplos de lagos que han sido tratados con esta técnica de oxigenación en Dinamarca, en Estados Unidos y en Finlandia, y cuál es la remoción que tienen en cuanto a porcentaje. Como vemos,
se ha encontrado en Dinamarca la mayor remoción del fósforo en un 88%, mientras que para Finlandia se reportó que la remoción había sido nula. Y otra cosa importante es que los efectos en el estado trófico no se saben o no se han reportado en la mayoría de estos estudios, mientras que en el de Finlandia pues se mantiene en estado oligotrófico. Pasando a la parte de la biomanipulación, en este caso se hace referencia a los métodos basados en intervenciones biológicas, a través de las modificaciones en las cimas de la cadena trófica del medio trofizado. Pero pues para esto ya vimos en la clase anterior cuáles son los peligros de introducir especies que no son del área y que pueden competir con especies nativas. Pero bueno, aún así, ¿qué es lo que se hace con esta técnica de biomanipulación? Pues generalmente se agregan los grandes depredadores y se hace un control de los demás organismos para que pueda haber una disminución en el zooplancton y fitoplancton. Entonces, si se controlan estos depredadores, modificando la cadena trófica, bueno, pues se puede tener un efecto positivo en cuanto a la disminución de algas y de cianobacterias. Esta técnica es recomendable especialmente en lagos eutróficos, someros y polimícticos, debido a que para aplicar este método y que resulte eficiente y eficaz, se debe tener un conocimiento profundo del medio acuático, en especial la naturaleza y magnitud de la interacción de todos los seres vivos que la habitan, lo que presentaría dificultades en lagos que tengan una profundidad mayor de 3 metros. Y la cadena trófica se puede modificar ya sea por la reducción de la abundancia de los peces zooplanctívoros o agregar peces piscívoros. Muchos otros organismos, como son virus, bacterias, algas, hongos y protozoarios, pueden limitar potencialmente el crecimiento de las cianobacterias. Especialmente el parasitismo de las bacterias y los virus parece ser interesante debido a la alta especificidad solo a determinadas especies de cianobacterias y sin efectos para otros organismos acuáticos. Sin embargo, el cultivo a gran escala de muchos de estos organismos es problemático. En la parte del tratamiento químico vamos a hablar de los coagulantes. En esta sección vamos a ubicarnos en la parte de los coagulantes que precipitan e inactivan el fósforo. Sin embargo, pues hay otros tipos de tratamientos químicos como son la oxidación de los sedimentos, los coagulantes de aluminio, de hierro y de calcio y el uso de las arcillas que va relacionado a lo que vamos a ver respecto al fósforo. Bueno, en esta parte de arcillas, ¿qué se hace? Generalmente se aplican arcillas como las zeolitas, caolines modificados que pueden ligar el fosfato del agua para el control interno del fósforo. Se aplica mucho la bentonita modificada con iones de lantano en una proporción que va del 95 al 5%, o sea, 95% de bentonita, 5% de lantano, porque pues puede llegar a ser venenoso, y entonces se utiliza para unir por quimiosorción y de manera permanente el fosfato al sedimento, particularmente en forma del ion fosfato de hidrógeno. Al reaccionar forman un mineral insoluble llamado rhabdofano, el cual forma una barrera contra la liberación del fósforo en capas superficiales y profundas durante movimientos de resuspensión. Y entonces, pues aquí vemos la reacción química de unir el lantano con el fosfato de hidrógeno y lo que se obtiene. Uno de los coagulantes más comunes que utiliza esta técnica es el Foslo. Como su nombre lo dice, pues es el bloqueo del fósforo y estas imágenes las extraje de su página porque pues tienen muchas ventas, es un negocio muy rentable. La reacción química óptima para aplicar este método pues se da en pHs que sean entre 5 a 7. Los resultados tras aplicar esta arcilla son inmediatos, con una eficiencia de absorción del fósforo mayor al 90% durante los primeros 50 minutos. Esto fue demostrado en un estudio que se realizó en un pH de 6. Su aplicación es muy fácil, ya que solo se requiere diluir la arcilla y aplicarla sobre la superficie del cuerpo de agua. Y esta reacciona durante su recorrido de superficie a fondo. Entonces aquí vemos cómo van las lanchas, eso que se ve
Ahí pues son las arcillas y en el esquemita lo que se muestra pues es cómo se va inactivando el fósforo conforme va cayendo la arcilla o conforme la arcilla va precipitándose de la parte superficial hacia la parte del fondo. Entre los cambios que se observan durante su aplicación está la turbidez temporal y un posterior y progresivo aumento de claridad, la disminución en la concentración de clorofila A debido a la reducción de biomasa y el cambio en la comunidad de algas y de macrófitas. A pesar de los numerosos reportes sobre su alta eficiencia, pues existen algunos trabajos que han detallado inferencias con el método. Por ejemplo, la correlación negativa de la absorción con la presencia de carbono orgánico disuelto. También se ha observado limitación en la absorción a causa de la presencia de oxianiones, sustancias húmicas, eso es muy importante en zonas cercanas a cultivos, y en pHs alcalinos por la presencia de carbonatos. Además, no se recomienda su uso en agua salada ni en época de alta actividad fotosintética. La reducción de nutrientes puede ser difícil de controlar, especialmente en zonas agrícolas, donde los nutrientes de algas provienen de fuentes no puntuales. Además, en los lagos donde la carga externa de nutrientes se ha reducido, la carga interna de nutrientes a partir de sedimentos puede impedir la mejora en la calidad de agua. Y pues después de todo esto es una técnica muy costosa. Finalmente, de lo que vamos a hablar es de los algicidas. El tratamiento con algicidas ha sido uno de los métodos más comunes para controlar las floraciones de algas y cianobacterias. Existen muchos compuestos tóxicos para las algas y cianobacterias, con efectos algicidas o cianocidas, y de otros compuestos que inhiben el crecimiento, y a este se les llama que tienen un efecto algostático o cianostático. Estos compuestos se aplican mejor al comienzo de la temporada, cuando la biomasa aún no alcanza el estado de floración y son más vulnerables debido a la mayor ingesta de nutrientes. Esto, junto con una menor densidad de algas y cianobacterias en el agua, también permite aplicar algicidas y cianocidas en dosis más bajas. Y pues aquí vemos un lago altamente eutroficado. La gama más amplia de agentes con efectos algicidas o cianocidas abarca compuestos orgánicos, inorgánicos y también de materias de origen natural. Los más comunes son aquellos compuestos que tienen cobre dentro de su fórmula química. A pesar de presentar muchos inconvenientes y riesgos, los tratamientos con algicidas en muchos casos son la única opción para conseguir el efecto en un tiempo más reducido y para obtener efectos en el caso de un limitado presupuesto financiero, especialmente en lagos y depósitos hipereutróficos con una alta carga externa de fósforo. El uso de la mayoría de los algicidas y cianocidas es limitado debido a sus efectos selectivos sobre las algas y cianobacterias y su toxicidad para otros organismos acuáticos. Otro problema es que las algas también pueden tener una resistencia a algunos algicidas, por lo que es necesario un aumento de la dosis de aplicación, siendo sus efectos temporales. Tan pronto como la concentración de estos disminuye por la degradación o la disolución, las algas o cianobacterias restantes volverán a crecer y llegarán a la densidad original, por lo general en unas pocas semanas o incluso días. Y bueno, el uso de plaguicidas también es eficaz en la reducción de algas, sin embargo, su aplicación es costosa. No controlar la causa primaria del problema y plantea riesgos para los seres humanos, el ganado y la fauna silvestre, además de dañar una variedad de organismos acuáticos que no son el objetivo. En general, estas estrategias han demostrado ser ineficaces, costosas o poco prácticas, sobre todo para los ecosistemas grandes y complejos, por lo que es necesario el implemento de nuevas técnicas, las cuales permitan una recuperación de los sistemas acuáticos. La conciencia pública y la educación sobre la eutrofización también desempeñan un papel importante para su prevención. Y bueno, como conclusión, aquí vemos uno de los esquemas más recientes que se tienen sobre los recursos culturales o más bien las fuentes culturales de eutrofización, donde podemos ver todas las descargas que se van hacia los cuerpos de agua. Entonces, pues para concluir sobre este tema de eutrofización, pues podemos decir que hay muchos métodos comerciales disponibles para el control de este fenómeno.
pero lo que se recomienda es la combinación de técnicas que conjunten los beneficios de controlar los nutrientes que provienen del exterior, junto con el uso complementario de métodos que controlen la liberación de nutrientes dentro del cuerpo de agua. Sin embargo, la elección del o de los métodos a utilizar está en función de las características del cuerpo de agua, incluyendo dentro de esto, pues el saber los tiempos de retención, la profundidad, la hidrodinámica y las concentraciones de nutrientes. Y también, pues el objetivo que se tenga para controlar los nutrientes. Asimismo, la elección podría basarse en cuestiones de eficacia, en el tiempo que se requiere para llegar a los resultados deseados, qué tanto van a durar estos efectos, qué efectos adversos puede tener y con cuánto dinero se cuenta para aplicarlos. Y pues previo a la aplicación de cualquier método, lo que se tiene que hacer son evaluaciones experimentales en laboratorio antes de que estos sean llevados para aplicarlos a campo.